Nuestro tercer tema en geometría es el perímetro, como la primera de las magnitudes que vamos a calcular para lo que son triángulos en general. ¿Listo? Entonces, tema 3, perímetro de un triángulo. ¿Listo? Entonces, como ya vimos la clasificación de triángulos, vamos a darnos cuenta que para calcular el perímetro vamos a tener cuatro formas diferentes. ¿Listo? La primera forma, que es de manera general, entonces la primera forma es la que usualmente se utiliza porque funciona para cualquier triángulo. Entonces la forma general funciona para cualquier triángulo. Para cualquier triángulo. Esta forma general, ¿en qué consiste? En que si yo tengo un triángulo cualquiera, si yo tengo un triángulo cualquiera, y ese triángulo tiene pues sus medidas A, B y C. Entonces, el perímetro lo vamos a calcular realizando la suma de sus lados. Entonces, tendríamos pues, A más B más C. Recordemos que cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de el borde, o la medida mejor, la medida del borde o contorno de una figura geométrica, de una figura geométrica. ¿Sí? Entonces, esa medida o contorno de una figura geométrica es lo que llamamos perímetro. Y eso lo aplicamos en diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir cuánto, valga la redundancia, mide eh, darle una vuelta completa a una cancha de fútbol, por ejemplo, o cuánto mide de alrededor nuestra habitación. Entonces, si vamos a calcular eso en el plano, nos vamos a dar cuenta que estamos midiendo es el borde, el contorno, y eso es lo que llamamos perímetro. Tener en cuenta que aquí es importante que tanto A como B y como C deben estar en la misma escala. ¿Eso qué quiere decir? Que si A está en metros, entonces B y C también deben estar en metros. O si estuviera en centímetros, todos deben estar en la misma unidad de medida. Entonces, en la misma escala. Y a eso me refiero en tener la misma unidad de medida. ¿Qué pasa si no están en la misma unidad de medida? Hay que hacer la conversión. Deben estar en la misma unidad. Deben tener la misma unidad de medida. Ya sabemos. Entonces, si no tienen la misma unidad de medida, entonces hay que hacer la conversión. Entonces, coloquemos un ejemplo. Supongamos que vamos a calcular el perímetro. Vemos que tenemos una figura triangular. Listo, tenemos esa figura triangular. Y nos tenemos los datos de que acá tiene 10 centímetros, por acá tiene 11 centímetros y por acá tenemos 8 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Entonces, ¿qué hacemos? Pues directamente identificamos que el perímetro es la suma de todos sus lados, es la suma de sus lados, y procedemos a realizar la operación. Entonces, la suma de todos sus lados, empecemos por cualquiera de ellos. Entonces, empezamos, por ejemplo, por el de 8. Entonces, 8 centímetros más 10 centímetros más 11 centímetros. Entonces, realizamos la suma. Entonces, sabemos que es 8 y 10, 18 y 11, 29. Tendríamos que este perímetro es 29 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo empiezo a hacer el recorrido en este punto, luego de ir a esta esquina, venir a esta esquina y volver a esta esquina, al hacer todo ese recorrido, habré hecho un recorrido de 29 centímetros. ¿Listo? Eso es lo que significa el perímetro. Un perímetro en una figura cualquiera es lo mismo que, o lo podemos interpretar como darle una vuelta por el borde. Entonces, ¿cuánto hemos recorrido al darle una vuelta por el borde? Entonces, esto lo vamos a encontrar en situaciones problema. Entonces, voy a colocar una situación problema de ejemplo y vamos a abordarla. Entonces,
Una figura triangular, por ejemplo, ¿cuál podría ser una figura triangular? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra casita, ¿cierto? Nuestra casita. Tiene ventanas, ¿no? Porque si no, es complicado. Y supongamos que estamos en diciembre. Entonces, es diciembre. Ya sabemos cómo decoramos nuestras casitas en diciembre, ¿no? Por lo general. Bueno, creo que la mayoría asumo que lo hace. Colocamos luces, muy bien. Les colocamos luces. Supongamos que esta luz va en línea recta. Va en línea recta. La pregunta es, bueno, antes de la pregunta contextualicemos. Nuestra casa tiene techo con las medidas que se muestran en la figura. Que se muestran en la figura. Claro, nos faltan las medidas, entonces vamos a colocarle las medidas. Entonces vamos a decir que esto mide, por ejemplo, 3 metros. Por acá mide 3 metros también. Y por acá vamos a decir entonces que mide, digamos que mide 5 metros. ¿Listo? Y están las medidas. Entonces, nuestra casa tiene techo con las medidas que se muestran en la figura, el contexto. Entonces decimos, si deseamos decorar con una línea de luces navideñas por el borde de nuestro techo, la pregunta ahora sí, ¿cuán- ¿cuántos metros de luces o de cables, dependiendo cómo lo interpretemos, se necesitarían o necesitamos? Mejor. Entonces, fíjense que ahí está el contexto. Y lo que hacemos es directamente en el análisis decimos, bueno, entonces en el análisis, que por lo general esta parte del análisis no se escribe, sino es lo que cada uno hace mentalmente. Entonces decimos, bueno, el techo es de forma triangular, ¿sí? Entonces tenemos techo triangular. ¿Para qué hacer esto? Para identificar cuál es la figura al respecto a la cual vamos a estar trabajando. Entonces ya sabemos que es el triángulo. Y de ahí pues ya dependen las fórmulas, porque ustedes pues ya se van a dar cuenta que, por ejemplo, las áreas cambian la fórmula dependiendo de la figura. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de figura que se está utilizando. Entonces tenemos techo triangular. Bien, ahora, ¿qué me están preguntando? Entonces, me preguntan cuánto es darle una vuelta. O sea, si yo le doy toda una vuelta, ¿cuánta longitud? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos metros se necesitan para darle una vuelta completa? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, me preguntan la longitud de dar una vuelta, ¿cierto? Ya sabemos que esa longitud de dar una vuelta es el perímetro. Entonces, pues directamente, ya después de analizar, que ese análisis es el que hacemos mentalmente, pues, por lo general, entonces procedemos a hacer el procedimiento o la operación. Entonces, el procedimiento, ya sabemos que como es el perímetro, entonces perímetro sabemos que es la suma de todos los lados, entonces reemplazamos. Ya sabemos que nuestros lados miden, por un lado mide 3 metros, por el otro mide 3 metros y por el otro mide 5 metros. Por tanto, nuestro perímetro 11 tendría que ser 11 metros. igual a 11. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esta unidad de medida tiene que ser la misma que se utilizó. Entonces, si las medidas todas estaban en metros, el resultado tiene que quedar en metros. Por tanto, después de hacer el análisis, el procedimiento, lo único que nos faltaría hacer es responder la pregunta. Entonces, nos faltaría acá la respuesta. Y en la respuesta tendríamos que, recuerden, para responder de la manera más formal posible, lo que vamos a hacer es retomar la pregunta. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos metros de luces necesitamos? Entonces la respuesta tiene que estar coherente con esa pregunta. Se necesitan o necesitamos, en este caso ya sabemos que son 11
metros de luces. ¿Para qué? Para decorar el borde de nuestro techo. Decorar el borde del techo. Y de esa manera habríamos finalizado y este 11 metros no se queda en el aire, sino que podemos encontrar qué significa y la respuesta darla acorde a eso. ¿Listo? No es lo mismo hacer un procedimiento y decir, ah, eso da 11 metros, pero ¿y ese 11 metros qué? Hay que contextualizarlo para que quede de la manera más formal posible y más completa la respuesta. Entonces se necesitan 11 metros, pero 11 metros de qué y para qué. Entonces, ya sabemos que es de luces y es para decorar el borde del techo. Toda esta información que va en la respuesta, fíjense que está en el problema. O sea, lo único que no estaba en el problema es el 11 metros. De resto, todo estaba. ¿Listo? De esa manera habríamos identificado cómo calcular el perímetro para cualquier figura y cómo utilizarlo en una situación problema.